Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero hablarles de 3 consejos muy específicos, consejos para pianistas, que he escuchado y con los que no estoy muy de acuerdo. Estos son consejos que he escuchado de maestros, pero que también a veces veo mucho, sobre todo en internet. Y son cosas que creo que muchas veces la gente comenta porque son consejos que dan pianistas avanzados, que han dado incluso pianistas que son famosos o que fueron famosos en su época, y que sin embargo son consejos que yo creo que no aplican para todo mundo. Creo que no aplican si no tienes mucha experiencia con el instrumento, creo que no aplican cuando vas comenzando a tocar, y también creo que pueden no aplicar incluso aunque ya tengas mucho tiempo tocando. Creo que son consejos que no aplican a menos que seas un pianista muy bueno, muy profesional, de muy alto nivel. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son estos 3 consejos con los que no estoy de acuerdo? Se los voy a decir de un inicio y después voy a hablar en particular de cada uno y por qué no estoy de acuerdo. El primer consejo es que no hay que estudiar tanto, que con 2 o 3 horas al día basta. El segundo consejo es que no es necesario estudiar técnica por separado y que en lugar de estudiar ejercicios o cuestiones técnicas por separado, es mejor estudiar puro repertorio y que toda la técnica que uno necesita se puede adquirir tocando repertorio. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Y el último consejo es que no hay que escuchar grabaciones cuando uno está tocando alguna pieza en particular, que es mejor no escuchar ninguna grabación de eso hasta que tú ya hayas tocado la pieza en su totalidad y ya te hayas creado una idea de cómo quieres interpretarla. Ahora, entrando en materia, ¿por qué no estoy de acuerdo con estos consejos? Vamos a comenzar con el primero, que es esto de no estudiar más de 2 o 3 horas, o en general no estudiar tanto. Todos hemos escuchado historias de gente que estudia 8 horas, gente que estudia 13 horas. Por ahí alguna vez leí un post de alguien diciendo que la esposa de Richter comentaba que él estudiaba hasta 13 horas al día, y de Claudio Arrau se ha llegado a decir lo mismo. Valentina Lisitsa, por ejemplo, incluso hizo alguna vez una transmisión en la que nos mostraba cómo se la pasaba estudiando todo el día. Pero he visto a mucha gente ahora repetir esto de que no es necesario estudiar más de 2 horas, tomando como referencia justamente a gente como Chopin, que se dice que no estudiaba tanto, tomando como referencia a Rubinstein. Por ahí hay una entrevista en YouTube en la que dice que no recomienda estudiar más de 3 o 4 horas, algo así. No solo pianistas dan este tipo de recomendaciones, sino que también por ahí alguna vez, no recuerdo si fue Ishtak Perlman o Heifetz, Jascha Heifetz, son 2 violinistas muy famosos, muy virtuosos. No recuerdo quién de ellos fue el que también por ahí en alguna entrevista mencionó que no había que estudiar tanto. ¿Y por qué no estoy de acuerdo en particular con este consejo? En particular no estoy de acuerdo porque creo que la cantidad de gente para la que este consejo puede ser bueno es muy limitada. Todas estas personas que hablan de que no se debe estudiar tanto, de que es mejor reducir tu tiempo de estudio, son personas que tienen una carrera muy larga, son gente ya profesional, que ya ha pasado por muchos años de entrenamiento, y eso implica 2 cosas. Implica que ya tienen cierto nivel, obviamente eso les permite poder trabajar cosas en menos tiempo, y también el que ya tengan tanta experiencia hace que tengan hábitos de estudio probablemente muy buenos, si no es que excelentes. Son gente muy eficiente y que se ha entrenado para poder ser eficiente y poder estudiar bien y no requerir de tanto tiempo practicando. Ahora, para la mayoría de nosotros los mortales, esto no aplica tanto porque, ok, sí, todos debemos de ser eficientes y tratar de estudiar lo mejor posible. Eso es algo que también yo he mencionado mucho en este canal, pero la verdad es que creo que no se pueden tomar esos consejos al pie de la letra, porque como les digo, creo que la mayoría de los mortales no estamos a ese nivel de eficiencia como para poder tomar un consejo así. Y esto incluye desde la gente que va comenzando. He escuchado a mucha gente que no tiene tanta experiencia con el instrumento decir este tipo de consejo cuando probablemente no les va a beneficiar. E incluso yo les puedo decir que siento que para realmente estar en un buen nivel yo tengo que estudiar unas 4 o 6 horas. Actualmente no estoy haciendo eso realmente porque me estoy dedicando a otras cosas, entre ellas los videos, pero cuando fue mi graduación de mi facultad, ese es el tiempo que estudiaba más o menos. Y sí, tal vez podía haber sido más eficiente, pero aún no estoy ahí. Incluso después de haber estado tocando por 10, 12 años, aún no estoy a ese nivel en el que yo pueda estudiar 3 o 4 horas y tener un programa larguísimo, bien pulido. Y habrá gente que sí lo pueda hacer mejor, pero creo que, de nuevo, no es la mayoría de la gente. Y a menos que si ustedes están viendo este video y ya tienen una carrera bien hecha, ya son muy profesionales, son eficientes y tienen un nivel muy alto, a menos que sean ese tipo de pianista, yo no recomendaría a toda la demás gente
tomarse esto demasiado en serio. Creo que para la mayoría de nosotros sí es importante practicar más tiempo, especialmente los que sean estudiantes, los que a lo mejor como yo ya hayan salido de la escuela, pero tampoco es como que ya seamos pianistas hechos y derechos, todavía estamos más o menos en formación. Yo sí recomendaría seguir estudiando lo más que se pueda. Obviamente con buenos hábitos, tratando de no tensarse, haciendo descansos, todo eso de lo que ya hemos hablado en este canal. Pero en resumen, no se tomen demasiado en serio que con 2 horas van a poder hacer lo máximo, porque Chopin así lo hizo, porque bueno, la mayoría de nosotros no somos Chopin ni somos Rubinstein. Ok, ahora segundo consejo con el que tampoco estoy muy de acuerdo es que no hay que practicar técnica ni ejercicios por separado. Hay mucha gente que dice que eso no vale la pena y que mejor deberías simplemente de estudiar repertorio y que ahí vas a aprender todo lo que necesitas técnicamente. Este consejo también es algo que he escuchado decir a pianistas conocidos o a pianistas que ya están muy formados. Por ejemplo, Tiffany Poon, que es una pianista que es china pero vive en Estados Unidos, es muy conocida aquí en YouTube también. En alguno de sus videos no estaba hablando de eso, pero como que de pasada dijo también que prefería estudiar la técnica en las obras porque era mucho más placentero y que no valía la pena hacer una escala cuando podía hacer un estudio de Chopin en su lugar. Y está bien, ella es alguien que creo que ya está al nivel de poder hacer eso, de poder estudiar de esa forma. Y aunque no estoy seguro de cuál haya sido su formación, sé que estudió en Juilliard, también estoy casi seguro de que en algún momento en su vida tuvo que estudiar escalas, arpegios y otros ejercicios técnicos que, en mi opinión, sí son necesarios. Y este debate es un debate que lleva muchísimo tiempo, o sea, yo creo que este es un debate de generaciones. Si hay alguien que no esté de acuerdo, se vale, esta es solo mi opinión. Pero, por ejemplo, las escalas y los arpegios son dos cosas que yo creo que no solo son ejercicios repetitivos, no solo son ejercicios para movilidad de dedos, sino que son cuestiones que tú tienes que conocer, que te ayudan a conocer la geografía del instrumento, que te ayudan a, digamos, tener vocabulario que después vas a poder utilizar en las piezas. Y mucha gente justamente puede pensar, bueno, ¿y por qué estudiar eso por separado en lugar de estudiarlo en las piezas? Para mí, la forma en la que yo lo veo es que hacerlo directamente en las piezas es como tratar de aprender el abecedario o tratar de aprender a formar palabras leyendo directamente un texto. No digo que no se pueda, pero yo creo que no es tan fácil hacer algo así. Y yo, por ejemplo, soy de la opinión de que, como muchas veces los ejercicios técnicos son cosas que son sencillas de memorizar, eso te permite tocarlos sin tener que estar leyendo tanto, o tocarlos enfocándote simplemente en hacer las cosas bien, en tener bien tus movimientos, en no estar tenso, en conocer el teclado. Si tú tratas de aprender eso tocando una pieza, también vas a estar preocupado de que suene como tiene que sonar, de hacer bien el ritmo, porque bueno, los ejercicios técnicos muchas veces se practican con metrónomo a cierta velocidad, pero son cuadrados, es decir, haces puras negras, puras corcheas. Pero si tú pretendes, por ejemplo, aprender arpegios tocando, yo que sé, una sonata de Beethoven que tenga arpegios, pues vas a estar también preocupado de que suene la pieza, de que la interpretes, de que todo esté en su lugar, y no solamente vas a estar preocupado del aspecto técnico. Yo creo que sí es beneficioso aislar el aspecto técnico, estudiarlo de manera separada y luego tal vez entonces sí relacionarlo con lo que sea que estés tocando. Y aquí es donde entra un poco el matiz en esto que digo de que no estoy de acuerdo, porque con lo que sí no estoy de acuerdo es con simplemente hacer técnica por hacer técnica, o con hacer demasiada técnica y descuidar el repertorio. Es decir, las escalas y los arpegios son dos cosas que yo creo que son muy útiles y son necesarias. Otros ejercicios o libros de técnica tal vez no son tan necesarios. Por ejemplo, Hanon, por ejemplo, tal vez los ejercicios de Philip para independencia de los dedos, el Pishna, el Behringer, todos esos métodos que son de técnica, tal vez no es tan necesario hacerlos, pero aún así, por ejemplo, con el Hanon, como son ejercicios tan repetitivos, puedes aprender cuando vas comenzando a alinear bien tus manos, a que tus dedos mantengan su posición correcta, a tocar parejas todas las notas. Puedes aprender muchas cosas que ese ejercicio, que es fácil de memorizar e incluso de tocar, te permiten. Si quisieras aplicar todas esas cosas o aprender todas esas cosas con una pieza ya en forma, de nuevo puede ser demasiado manejarlo así desde un inicio para alguien que va comenzando. Y en general, para resumir mi punto, yo creo que eso de aprender técnica con el repertorio se lo dejaría más justamente a la gente que ya esté algo más avanzada con el instrumento. Definitivamente para quien va comenzando, yo al menos no recomiendo
tener ese punto de vista o abordar el instrumento de esa forma. Y aún para gente que ya está avanzada, de todas maneras creo que a veces puede ser beneficioso si estás teniendo dificultades en una parte específica de alguna pieza, ver cuál es esa dificultad, por ejemplo, terceras, y buscar ejercicios de terceras o buscar hacer algún método de técnica que se enfoque en terceras. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Y finalmente, este último consejo con el que no estoy de acuerdo es un consejo que no se lo he escuchado tanto así a gente conocida como los dos anteriores, pero sí he tenido alumnos que me dicen, es que mi maestro anterior me prohibía escuchar grabaciones cuando voy a tocar la pieza. Y aquí yo creo que el problema es que muchos maestros prohíben estudiar grabaciones por dos motivos principales. Uno, pretendiendo que el alumno no se orejee la pieza, porque lo que sí es cierto es que mucha gente, si escucha lo que va a tocar, se guía más con el oído y ya no lee, ya no solfea bien. Y a lo mejor el oído de esta persona no es tan bueno porque apenas va comenzando y sí escucha la grabación, sí se la orejea, pero la toca medio mal o la toca chueca, no la toca como debe de ser. Entonces creo que muchos maestros lo prohíben fomentando que el alumno realmente lea la partitura, pero creo que es una solución demasiado extrema para corregir ese problema. Creo que yo lo que recomendaría sería, ok, sí puedes escuchar grabaciones, pero tienes que hacer también el trabajo de leer tu partitura, solfearla, y yo como maestro me aseguraría de que el alumno lo hiciera a pesar de que escuche grabaciones. Y la otra razón por la que muchos no recomiendan escuchar grabaciones es porque dicen que si escuchas a otros te vas a copiar su interpretación y entonces tú ya no vas a ser original y ya no tienes nada de artista y todo eso. Ese es un debate un poco más difícil porque creo que tiene que ver con toda esta cuestión de la originalidad y con qué cosas se expresa uno. Por ahí en algún momento hice un video justamente hablando del tema de la originalidad, se los voy a dejar por aquí, pero el resumen de ese video es que en realidad la originalidad total, completa, no existe. Todos tomamos cosas de muchas diferentes partes y con eso formamos nuestras creaciones. Entonces yo creo que no tiene nada de malo escuchar grabaciones, no tiene nada de malo si escuchas algo que te guste, tratar de incorporarlo a lo que tú estás haciendo, porque finalmente si te gusta, eso quiere decir que es porque de alguna forma resuena contigo o porque de alguna forma tú tienes un concepto parecido de lo que es una pieza y no te vas a copiar la interpretación completa de alguien, pero creo que sí se pueden tomar cosas de uno y otro lado y formar lo propio. Pero bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan sobre estas cuestiones, sobre estos consejos. Les repito, este es solo mi punto de vista, no quiero decir que así tengan que ser las cosas, pero se los digo para que ustedes lo consideren y traten de crearse su propia idea o su propio criterio de qué es lo que les funciona más, incluso a ustedes, porque puede ser que lo que a una persona le funcione, a la otra no. Y bueno, nada, síganme en mis otras redes sociales, por allá también les comparto mucho más material. Pueden seguirme en Patreon si ustedes quieren apoyar todo lo que hago en este canal, si les gusta lo que hago. Busquen también el link en la descripción, se los voy a agradecer muchísimo y nos vemos para el próximo video.